Bueno, como ustedes saben, les expliqué ahora, hubo una serie de eventos desafortunados porque los martes por la mañana a mí me corresponde dar clases en San Ramón y de ahí me voy para Tacares y no había servicio de agua, estaban suspendidas las actividades presenciales. San Ramón, eso incluye el transporte, Mercedes. Entonces no era seguro que pudiera llegar a la clase y por eso es que estamos así, en virtual emergente. Eh, una primera cosa que antes de que empecemos la clase, creo que nosotros no hemos repartido las exposiciones, ¿verdad? No, profe. No. Entonces creo que primero, antes de hacer la comprensión de lectura, vamos a hacer eso para no salir de eso, porque sí, Jancy. Profe, y también el profe Carlos Chavarría había mencionado algo de unas actividades con usted en 2 fechas establecidas y nos había dicho que le preguntáramos si era como fijo. Sí, es fijo. Ah, ok. Sí, la del 5 de mayo, la de la semana 5, y la del 2 de junio. ¿Y Pero en qué consiste eso, profe? Disculpe, es que no recuerdo que usted lo mencionara en la primera clase. son dos O yo foros, tengo mala memoria, no sé. son dos conferencias. Hay una primera conferencia que es una conferencia sobre la actualidad de Luis Althusser con Natalia Romé, Juan Pedro García y Marcelo Rodríguez, que son tres de los principales investigadores sobre la obra de Althusser en América Latina. Entonces va a ser una videoconferencia el viernes, la semana 5, el viernes 5 de mayo, es la actividad, eso es virtual. Y el 2 de junio hay una conferencia en San Ramón sobre el 100 aniversario de la fundación de la Escuela de Frankfurt, con Gerardo Mora Burgos, Fabricio Fallas y Melissa Molina. Entonces esas son las dos actividades que con Carlos acordamos de que ustedes podían participar, que ese día podían ir a la actividad. Se los puedo poner en mediación para que no se les olvide. Sí, porfa, profe, porque luego se me va. Sí, bueno, yo supongo que ustedes ya tienen su pareja de trabajo, ¿no? Me imagino. ¿O no? Profe, sí, bueno, yo voy a trabajar con Vero. Ok. Entonces vamos viendo a quién le corresponde cada una. Eh, no sé si alguno quiere alguna lectura en especial. Profe, Vero y yo queríamos exponer la primera, la del 18 de abril. 18 de abril. Entonces, José Chinchilla y Verónica Fernández. Fernández es, Sí, ¿verdad? sí, Vero Fernández. Ok, Vero, muy confianza del profesor Verónica. Verónica Fernández. Ok. El grupo, ¿alguien que quiera exponer el 2, el de Sánchez Vázquez, que es 25 de abril? profe, Carla Sí, y yo, Natalia. ¿Perdón? Carla y yo podríamos hacer ese tema. Sí. Entonces, Natalia Delgado. Natalia, sí, creo que lo escribí bien, ¿verdad? Sí, Delgado y eh, Carla Hidalgo. Carla Hidalgo.
Jancy, dime. Profe, Angélica y yo queremos la de Althusser. Ok, perfecto. Gracias. Posición grupo 3 sería Jancy, Maña y Angélica. Sí. Angélica. ¿Angélica qué? Sigue, ¿verdad? Taisibu, profe. ¿Verdad? Sí, Taisibu. Y me quedan, ¿qué me queda? Queda una persona, ¿no? ¿O ya están todos? Alison y yo, profe, Casey, faltamos. Ok, entonces ustedes, ¿cuál quieren? El grupo, pueden escoger la exposición 4, la exposición 5, la exposición 6, como quieran. ¿Qué prefieren? ¿Escuela de Frankfurt, CISEC o Eagleton? ¿Cuál prefieren? Estamos viendo, profe. Y profe, si gusta, lo pone usted, porque por nosotras cualquiera. Cualquiera, es gallo tapado. Otra vez, ¿quiénes son los que van aquí? Alison y Casey. Alison Rodríguez y Casey Castro. Castro. Ok. Entonces, lo apuntan para que no se les olvide, se los vuelvo a decir. José y Verónica exponen el 18 de abril la lectura de Luis Villoro, ¿verdad? Natalia y Carla exponen el 25 de abril la lectura de Adolfo Sánchez Vázquez. Jancy y Angélica exponen el 9 de mayo la lectura de Althusser. Y Alison y Casey el 23 de mayo la lectura sobre la Escuela de Frankfurt. Estamos ahí, ¿verdad? Profe, ¿usted había actualizado ese cronograma? ¿Por qué? Porque a mí me parece uno diferente, no sé si fue que tal vez lo actualizó y yo no lo Pues descargué. puede ser, puedo ponerles esta última versión con, ya con ustedes, con qué grupo y eso les parece. Lo subo ya ahora mismo Sí, sí me hace el favor porque al rato soy yo la que está enredada, pero ya para quedar con este fin. ¿Está bien? Listo, lo subo ahora inmediatamente para que ustedes tengan la versión más inclusive con sus nombres y todo. Y también subo las dos fechas que me pidió Jancy para que lo aparten en el calendario. Pero antes de eso, los voy a repartir en grupos para que hagan la comprensión de lectura. En mediación virtual está la hoja que nos corresponde ahora. No sé si todos la pudieron bajar. Es esta. La lectura número 2 con la hoja de lectura número 2. Entonces la bajan y la resuelven y venimos de vuelta a la plenaria como en 25 minutos. Creo que van a poder hacer ese ejercicio sin problemas. ¿Está bien? Bueno, y como eso hay que presentarlo en físico, luego lo van a tener que imprimir ya resuelto para que lo tengan en el folder. Pero bueno, imprimen esas dos hojitas.
Adelante, pueden pasar. Bueno, vamos a ver. Carla, Natalia, Verónica, ¿cuál es la idea principal del texto? Bueno, en idea principal, formas de estafar a la gente ofreciéndole soluciones rápidas a sus problemas, las cuales resultan ser falsas. Ok, vamos a ver qué dice Angélica, José y Jancy. Profe, bueno, nosotros tenemos como idea principal, parece un título de libro en realidad, la mercantilización e idolatría de la magia brujería desencadenan actos delictivos dentro de Costa Rica. Por tanto, las autoridades judiciales buscan cerrar los portillos a la mercantilización de esta situación. Sí, ambas respuestas, el problema es que son demasiado largas. Ya les había dicho, la idea principal siempre es una idea. Vamos a ver cómo le va a Alison y a Casey. ¿Me escuchan? Un poco bajito, Alison. El micrófono de mi computadora está medio malillo, pero bueno. Nosotros pusimos que el texto expone como la existencia de personas malintencionadas y que quieren ganar el dinero fácil haciéndose pasar por algo que no son para aprovecharse las necesidades de otras personas y engañándolas. Ok. Ok. Está bien, idea principal. Yo hubiera usado de idea principal la parte final del texto como tal, donde dice, se aprovechan de personas que buscan soluciones mágicas a sus problemas. Entonces, me parece que ese es el eje de la lectura, que es, estafadores se aprovechan con soluciones mágicas a los problemas de la gente. Ese es el punto, ¿verdad? Ahí la gracia es la relación estafa y magia, ¿verdad? Son las dos palabras más importantes de toda la lectura. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el curso? Alison, Casey. ¿Cuál será la relación con el curso? Bueno, nosotras pusimos que se puede establecer, digamos, una relación en tanto que se habla de que un ser humano, ¿verdad? Está siendo como hasta cierto punto idolatrado debido a que el ser humano se encuentra propenso hasta cierto punto a creer en ese tipo tal vez de cosas ante sus necesidades. Los seres humanos se encuentran propensos a creer en esas cosas ante sus necesidades, dicen Alison y Casey. Angélica, José y Jans, ¿qué opinan de la relación con el curso? Profe, nosotros pusimos, lo sustentamos en una lectura. Pusimos la relación con el curso se sustenta en la lectura de la lucha de los dioses, ya que al hablar sobre que el capitalismo no es ateo, sino más bien idólatra, explica cómo la mercantilización de la brujería y magia puede convertirse en un problema político e ideológico, ya que el mismo sistema perpetúa y reproduce esta problemática. Por tanto, el autor hace énfasis en destacar que vivimos en un mundo capitalista que promueve la idolatría, ya que sustenta en esta las bases de la generación del capital y el orden social. O sea, como haciendo alusión a esta estafa, ¿verdad? Que se enriquecen a costa de la idolatría de otras personas y le sacan provecho a eso. Muy bien, en relación con la idolatría, muy bien, muy bien la respuesta. Carla, Natalia, Verónica. Profe, la verdad es que me está bastante dirigida a lo que estaba mencionando José y además le podríamos agregar que las personas pues están a la merced de la tradición, la credulidad y la negligencia, lo que los hace caer como en este tipo de estafas. La tradición. Ok.
Entonces, hemos visto aquí eh, varias cosas que tienen que ver con el curso. Por ejemplo, la idea de estafa, ya la habíamos visto cuando vimos el traje nuevo del emperador, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Holbach. Vamos a ver, y esto creo que es importante, saber distinguir entre estafa e ideología. Yo les he dicho que en general a los estudiantes de trabajo social les cuesta distinguir entre conceptos como manipulación o estafa y el de ideología, ¿verdad? Y es porque se parecen pero son distintos, ¿verdad? Aquí en este texto estamos viendo un caso de estafa basado en otra idea que es la idea de la superstición o de la idolatría, ¿verdad? Y en el curso de hoy justamente vamos a continuar, digamos, con el desarrollo del concepto de ídolo, porque habíamos dicho que la teoría de la ideología es la teoría sobre el estudio de los ídolos, ¿verdad? Y vimos la clase anterior el desarrollo del concepto de ídolo en Epicuro. Ahora vamos a ver el concepto de ídolo en la filosofía cristiana, en el pensamiento cristiano, ¿verdad? Y aquí, bueno, le pediría a todos y a todas, ¿verdad? Open-minded, ¿verdad? Como mente abierta, porque, bueno, aunque este país es un país de cultura católica y probablemente muchos de ustedes han sido educados en la fe católica, más allá de un sentimiento que es importante para muchas personas, el cristianismo es también, además de una religión, es una religión que contiene muchos elementos filosóficos, ¿verdad? Y a través de la expansión del cristianismo, eh, hemos asimilado esos conceptos filosóficos, ¿verdad? Eh, lo primero que creo que quería que viéramos, porque ahí, digamos, el cristianismo aporta el concepto de ídolo, que es tal vez el concepto que es más importante de pensar, pero para terminar de pensarlo hay que hacer un redondeo por los aportes culturales que tiene el cristianismo, ¿verdad? Si ustedes ven las primeras hojitas que estábamos leyendo, ¿verdad? Se lo voy a poner aquí. El concepto de ídolo y de idolatría, ¿verdad? Es un concepto que está vinculado al pensamiento cristiano, a la filosofía cristiana. Hay muchos filósofos importantes que son santos de la iglesia, ¿verdad? San Agustín, Santo Tomás, tal vez serían todos los más importantes, Guillermo de Ockham. Y el concepto de ídolo es este concepto, ¿verdad? Un ídolo es una imagen a la que se le adora y se le rinde culto como una divinidad en sí y no como una representación de ella. Ese es el concepto de ídolo, ¿verdad? Es una imagen a la que se le adora y se le rinde culto como una divinidad en sí y no como una representación de ella, ¿verdad? Es decir, es confundir las imágenes con la realidad. Y tiene que ver con los aportes culturales que introduce el cristianismo como filosofía, ¿verdad? Como tal. El pasaje que es tal vez el pasaje más importante para eh, entender lo que el cristianismo entiende por ídolo, es
¿verdad? Que es los fragmentos del Éxodo, donde Moisés habla del becerro de oro, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de hablar de esos pasajes, hay que ver otros elementos que es importante para entender el concepto de ídolo. El cristianismo tiene como característica, tiene varias características que lo hacen muy peculiar. Uno es que es la primera religión que es una religión universal, ¿verdad? Sobre todo por Pablo de Tarso, ¿verdad? La mayoría de pueblos anteriores al cristianismo siempre habían creído que la religión era una característica comunitaria. Es decir, que mi religión y mis dioses acababan a donde acababa mi nación. Y más allá de mi nación, no, esos dioses no tenían fuerza para ellos, ¿verdad? Los dioses crecían y morían con un pueblo, ¿verdad? Y de hecho esa es la polémica entre Pablo de Tarso, que es el verdadero fundador del cristianismo, eh, y, y Pedro, ¿verdad? Es decir, Jesucristo deja el personaje, ¿verdad? Deja dos discípulos y ellos dos tienen un debate, Pablo y Pedro, que es si el mensaje, el evangelio, la buena nueva, eh, es solo para gentiles, es solo para judíos o también incluye a los gentiles, ¿verdad? Pedro consideraba, siguiendo toda la tradición de las religiones que había hasta entonces, que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que solo le importa a los judíos, porque esa es la comunidad donde está anclado ese mensaje. Pablo de Tarso, que es una de las razones por las que él es una figura tan importante en la historia del pensamiento, más allá de la historia de la fe, es el primero que plantea que no, que la religión, que la buena nueva, que el mensaje, que el evangelio es algo que le importa a todo el mundo, es universal, ¿verdad? Y eso hace que el cristianismo tenga una fuerza expansiva, tanto para que muchos de nosotros o de ustedes hayan sido educados en esa fe, aunque están a miles de kilómetros y miles de años de cuando ocurrieron esos hechos, ¿verdad? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero además de eso, el cristianismo introduce otra serie de aspectos culturales que le dan una, una importancia filosófica de largo alcance. Uno, introducen el problema de el libro. Como ustedes saben, la Biblia, el libro, digamos, de los cristianos, se llama la Biblia, que es Biblos, el libro. Biblos lo que significa es el libro. La Biblia significa el libro. ¿Y por qué el libro? Porque, y aquí veremos, el cristianismo introdujo una cosa en la cultura, bueno, introdujo varias cosas, pero introdujo una cosa que es para nosotros muy relevante, que es la adoración por los libros. Las sociedades previas al cristianismo no tenían una relación de ese tipo con los libros, ni de cerca. Y les voy a leer un fragmento de un texto de Jorge Luis Borges que habla justamente sobre eso, ¿verdad? Dice acá, se los voy, ¿verdad? Voy aquí, no empiezo desde el inicio, solo leo esto.
Dice, el César histórico, en mi opinión, aprobaría o condenaría el dictamen que el autor le atribuye, pero no lo juzgaría como nosotros, como una broma sacrílega. La razón es clara. Para los antiguos, la palabra escrita no era otra cosa que un sucedáneo de la palabra oral. Es fama que Pitágoras no escribió. Gompers defiende que obró así por tener más fe en la virtud de la instrucción hablada, de mayor fuerza que la mera abstención de Pitágoras, es el testimonio inequívoco de Platón. En el Timeo afirmó, es dura tarea descubrir al hacedor y padre de este universo, y una vez descubierto es imposible declararlo a todos los hombres. Y en el Fedro narró una fábula egipcia contra la escritura, cuyo hábito hace que la gente descuide el ejercicio de la memoria y dependa de símbolos. Y dijo que los libros son como figuras pintadas, que parecen vivas, pero no contestan una palabra a las preguntas que les hacen. Para atenuar o eliminar este inconveniente, imaginó el diálogo filosófico. El maestro elige al discípulo, pero el libro no elige a los lectores, que pueden ser malvados o estúpidos. Este recelo platónico perdura en las palabras de Clemente de Alejandría, hombre de cultura pagana. Lo más prudente es no escribir, sino aprender y enseñar de viva voz, porque lo escrito queda. Y estas del mismo tratado. Escribir en un libro todas las cosas es dejar una espada en manos de un niño, que derivan también de las evangélicas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque las huellen con los pies y vuelven y os despedazan. Esta sentencia es de Jesús, el mayor de los maestros orales, que una sola vez escribió unas palabras en la tierra y no las leyó ningún hombre. ¿Verdad? Es un fragmento, se llama Del culto a los libros, de Jorge Luis Borges. Pero que plantea este primer problema, que es en el origen de la cultura pagana, de la cultura grecolatina, la escritura no es importante. Inclusive en los orígenes mismos del cristianismo, la escritura no es importante, ¿verdad? En el cristianismo original. Y eso se demuestra con que Jesucristo no escribió nunca. Bueno, escribió una cosa en la playa y nadie la leyó, ¿verdad? Pero no dejó ningún libro escrito, ¿verdad? Sócrates tampoco escribió nunca, ¿verdad? Pitágoras tampoco. Es decir, hay muchos de los sabios de la edad antigua que no escribían, y era porque los antiguos consideraban que, el verdadero vehículo del conocimiento era la palabra hablada, era la viva voz, ¿verdad? Y que la viva voz era insustituible por los libros, ¿verdad? Así como con la misma actitud, digamos, que hoy nosotros hablamos en contra de las redes sociales, o, ¿verdad? ¿Qué sé yo? De TikTok y ese tipo de cosas, y la idea de que eso va a terminar destruyendo la inteligencia humana, es una cosa parecida en el mundo antiguo. El libro es una tecnología, si ustedes se fijan, así como tecnología es Zoom y así como tecnología es Facebook, ¿verdad? El libro es una tecnología, ¿verdad? Es papel, tinta, aparatos que permiten escribir, ¿verdad? Signos y códigos. Y en el origen, digamos, del cristianismo y en la filosofía griega clásica, lo más importante es la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra permite dialogar, ¿verdad? Y la fuente de la verdad de las cosas solo puede ser conseguida a través del diálogo, es decir, que es como aparece en los diálogos de Platón, ¿verdad? Es decir, cuando la gente discute entre sí en qué consiste la justicia, en qué consiste el amor, en qué consiste el tiempo, el lenguaje, ¿verdad? Y para eso lo que hay que hacer es discutirlo, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a José, bueno, ¿qué es la justicia? Y José dice, bueno, la justicia es esto, ¿verdad? Y yo, por lo tanto, le diré luego, bueno, pero a mí me parece que usted no está tomando en cuenta esta otra cosa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han fijado, pero, por ejemplo, muchos malentendidos que ustedes han tenido en la vida tiene que ver con que no le hablan directamente a las personas, ¿verdad? Cuando uno habla con las personas, entiende y lima muchas
asperezas que no se pueden, no se terminan de entender si uno lo hace por escrito, por ejemplo. Entonces, la palabra es la más importante porque permite dialogar, porque permite aprender ahí mismo y porque permite corregir, ¿verdad? El diálogo te permite corregir. Cuando uno está dialogando con una persona, ¿verdad? Uno puede ir cambiando de opinión en el diálogo, ¿verdad? Uno empieza con una opinión y conforme va hablando con la otra persona, va cambiando uno mismo la opinión hasta que llega a una forma acabada después del diálogo. Pero en la forma escrita, en la escritura, no se puede hacer eso, porque lo que está escrito queda, ¿verdad? O sea, ya no se puede modificar, está escrito. Y la otra duda, la otra cosa que no les gustaba a los antiguos de la escritura era que no respondían, ¿verdad? A diferencia del diálogo. Los libros no responden, ¿verdad? Uno no les pregunta y no responden, ¿verdad? Y además que los libros no escogen a sus lectores. En cambio, uno sí escoge con quién quiere hablar, ¿verdad? Si uno le parece que hay una persona que es una necia, ¿verdad? No le habla y ya, ¿verdad? Porque ¿para qué? En cambio, la gente necia puede leer libros perfectamente, aunque sea necia. Entonces, esa es la cultura clásica, antigua, ¿verdad? Pagana, dice Borges. El cristianismo, no en sus orígenes, sino porque digamos, el cristianismo tiene distintos momentos, ¿verdad? Pero lo que nosotros le decimos cristianismo es el conocimiento que quedó codificado e instaurado en la Iglesia católica, apostólica y romana. Y esa iglesia codificó los conocimientos del cristianismo en una cosa que se llama la Biblia, el libro, ¿verdad? Que no está en los orígenes de Jesucristo. Es decir, en el libro son el código, el canon que nosotros usamos es una creación del siglo V de nuestra era, ¿verdad? Es decir, 5 siglos después de la aparición de Jesucristo. Es que la iglesia determina cuáles son los textos que quedan en la Biblia. Y hay otros que quedan por fuera, ¿verdad? Y introduce, además, dos cosas que son muy novedosas, que es la idea de que la verdad está en el libro, ¿verdad? Entonces, en el pensamiento cristiano hay hay una epistemología en primer término, ¿verdad? Esa epistemología es la que está en Isaías 6:9, ¿verdad? Y en San Agustín, que es la que dice credut et intelligam, es en latín, que quiere decir para entender tenés que creer. Ese es el corazón de la epistemología. Es decir, usted entiende si cree. Si no creen, no entienden, ¿verdad? Que es una inversión de lo que creían los griegos, obviamente. Que uno solo puede creer si entiende. Pero en el cristianismo, que es una religión surgida de Israel, surgida de Palestina, y que Palestina era una colonia, una colonia del Imperio Romano, ¿verdad? Es decir, era una religión surgida de la periferia del imperio. Y la idea que aparece es esa, primera, ¿verdad? Credit et intelligam. Usted tiene que creer para entender, ¿verdad? Y si no entiende es porque no cree, por eso es que no entiende. ¿Y qué es lo que hay que creer? Lo que hay que creer es lo que está en el libro, ¿verdad? La verdad es lo que está en el libro, por eso Biblos, el libro. Lo que es verdad es la palabra escrita, en este caso. Entonces introducen una cosa que no existía en el pasado y es el cristianismo el que la introduce, que es la pasión por lo que dice el libro,
la pasión por el libro, ¿verdad? La pasión por la lectura del libro, porque es que allí en ese libro está la verdad. Por eso, y eso explica, si ustedes se fijan, por qué nosotros en nuestra cultura consideramos que las personas inteligentes son las que tienen muchos libros. Es una cosa que uno tendría que dudar, porque nosotros creemos que alguien que tiene muchos libros es inteligente. Y es por el cristianismo, ¿verdad? Porque se considera que en los libros reside como las verdades de las cosas, ¿verdad? Séneca, que es otro filósofo clásico, antiguo, latino, decía que él desconfiaba completamente de las personas que tenían muchos libros, porque no se los leían. No había forma de que se leyeran todos esos libros. Entonces, que alguien que tenía muchos libros, en realidad no era una persona inteligente, era una persona tonta porque no... ¿Cuándo se iba a leer todos esos libros? Si los libros son para leer. Entonces, los sabios tienen que tener pocos libros y que se los lean, no muchos libros, ¿verdad? Y el cristianismo introduce esta idea, la verdad es lo que está en el libro, ¿verdad? Esa es la palabra. Y a partir de ahí surge un soplo cultural, digamos, que llega hasta nuestra época, que es el surgimiento de la tradición hermenéutica, que surge originalmente con la Biblia. ¿Qué quiere decir la hermenéutica? La hermenéutica quiere decir la interpretación de los textos, ¿verdad? Entonces, la primera hermenéutica que existe es la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Que es, bueno, la verdad consiste en leer el libro e interpretar qué es lo que el libro dice, ¿verdad? Porque ese es el otro problema de los libros. A diferencia de los autores, de las personas vivas, usted le puede preguntar a una persona viva qué es lo que usted quiso decir con eso, cuando no les entienden, cuando no les entiende, ¿verdad? Pero el libro no le responde a uno. Entonces lo único que uno puede hacer es interpretar lo que el libro quiere decir, ¿no? Entonces, cuando el libro dice, eh, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico llegue al reino de los cielos, esa metáfora, ¿qué significa? Que la gente rica está condenada al infierno, que el cristianismo solo puede ser vivido y, digamos, puede ser sentida por las personas más humildes, que las personas ricas tienen una fe falsa. ¿Qué es lo que significa esa frase? ¿Verdad? Y a partir de eso, de la lectura del libro, es que se va interpretando lo que, eh, lo que la Biblia quiere decir, ¿verdad? Y cómo actuar. Eso se llama hermenéutica, que es una tradición que, por ejemplo, en las ciencias sociales es muy importante y cuyo origen viene de la Biblia. Luego se traslada al derecho. Ustedes tienen amigos que son abogados, me pueden preguntar porque también existe una cosa que se llama hermenéutica jurídica, ¿verdad? Que es como lo que hace la Sala Cuarta en el país, que es la lectura de un texto, en este caso no es la Biblia, sino la Constitución política y las leyes, y la interpretación de qué es lo que realmente significa la ley que está ahí escrita, ¿verdad? Eso es lo que hace la Sala Cuarta, básicamente, es hermenéutica jurídica, ¿verdad? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del derecho al trabajo, ¿verdad? O el derecho a la salud, ¿qué es lo que quiere decir eso realmente? ¿Verdad? Y cómo interpretar auténticamente las leyes, ¿verdad? Y luego, después de la hermenéutica jurídica, está la hermenéutica de las ciencias sociales, que por ejemplo, en trabajo social es una tradición muy fuerte y puede ser que algunas de ustedes elijan cuando hagan su trabajo de tesis de licenciatura, tener un enfoque hermenéutico que tiene que ver con interpretar la realidad social como si fuera un texto, ¿verdad? Como si fuera un texto significativo y por lo tanto poner en el eje de la interpretación de la sociedad el sentido
que los actores sociales le dan a sus comportamientos, a sus acciones, digamos, la interpretación del sentido que los distintos actores sociales le dan a los hechos, ¿verdad? Que es una forma de hacer ciencias sociales que es muy popular, por cierto, el trabajo social, de las corrientes más importantes que tienen trabajo social y muchos estudiantes la usan como marco teórico en la elaboración de sus tesis de grado, ¿verdad? Entonces, eso viene desde el cristianismo, desde esta idea del libro, ¿verdad? Como fuente de la verdad. Pero además, ese libro tiene varios aspectos, ¿verdad? Que es ese libro, ¿verdad? Pero ese libro tiene un Dios trinitario y una palabra revelada, ¿verdad? La otra cosa, el cristianismo introduce varias cosas que son muy novedosas. Uno, la idea de que la religión es universal, por ejemplo. Y eso va a ser muy importante para entender el concepto de ídolo, ¿verdad? Es decir, las religiones no son comunitarias, sino que son universales. Hay un mensaje universal, hay una buena nueva, hay un evangelio en el que los cristianos están obligados a esparcir por el mundo, que está basado en un amor universal que tiene que ser llevado a todas las personas, independientemente de si esas personas quieren o no recibir ese amor. ¿Verdad? Es un mensaje universal. Segundo, ese mensaje está en un libro. Ese libro está escrito por Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios, no lo escribió un sujeto, un individuo, sino que está escrito por Dios, por interpósita mano, ¿verdad? Porque hay otras personas, fueron seres humanos los que lo escribieron, pero porque fueron inspirados por Dios, entonces la palabra que está ahí es la palabra de Dios, por lo tanto, es verdad. Y tercero, el concepto de ídolo como tal, ¿verdad? Que es tal vez lo que vamos a empezar a ver con más detalle. Ese concepto de ídolo aparece aquí, aparece sobre todo en Éxodo 32, ¿verdad? Y que tiene que ver con el pasaje donde los israelitas salen de Egipto, ¿verdad? Como ustedes vieron en la otra lectura, José hizo mención de la otra lectura, ese pasaje fue el pasaje que más captó la imaginación de los teólogos de la liberación latinoamericana. El texto que ustedes leyeron es un texto de Pablo Richard, está en un libro más grande que se llama La lucha contra los ídolos, publicado por el del Departamento Ecuménico de Investigación, el DEI, que fue uno de los centros intelectuales de la teología de la liberación latinoamericana, ¿verdad? Donde está Pablo Richard, Ángel Lambert, Hugo Hassmann, son probablemente los nombres propios más importantes, que es una cierta interpretación de la Biblia que empieza a ser un segmento de los sacerdotes y de los laicos vinculados a la Iglesia Católica después de la conferencia de 1968 de Medellín, el concilio después del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, que son del año 68, que es una especie de intento de la Iglesia de ponerse al día con el tiempo, y eso se interpreta en algunos sectores de la Iglesia latinoamericana como un pie a una interpretación más radical de la Biblia. Entonces, este fragmento es el que más les llama la atención, que es el fragmento del Éxodo, que es el fragmento donde aparecen los ídolos, ¿verdad? Y dice lo siguiente, en Éxodo 32, Moisés no bajaba del cerro y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron, fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, saquen los aros de oro de sus mujeres y sus hijos e hijas que llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y se los entregaron a Aarón.
los recibió y fabricó un ternero de metal batido, un becerro de oro, que es la metáfora más importante del ídolo cristiano, ¿verdad? El becerro de oro es el ídolo. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: mañana habrá una fiesta en honor a Yahweh, ¿verdad? Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas al fuego, también presentaron sacrificios en comunión, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Entonces Yahvé, que es el nombre que los judíos le dan a su divinidad, dijo a Moisés: vuelve y baja porque tu pueblo ha pecado. Y ven, pronto se han apartado del camino que yo les he indicado, y se han hecho un ternero de metal fundido, y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: yo veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Al acercarse a Moisés al campamento, vio el ternero y las lanzas. Lleno de furor, arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del cerro. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó, lo machacó hasta reducirlo en polvo y dio a beber al pueblo agua con ese polvo batido. ¿Verdad? Este es el fragmento del Éxodo. Bueno, y aquí sigue otro, ¿verdad? No, esto no es tan importante, pero igual, este es el fragmento. Entonces, el contexto de la forma en la que surge el ídolo, lo primero que hay que entender es que el ídolo aparece como una imagen falsa, ¿verdad? Es una imagen que se adora como si fuera Dios, pero no lo es. Y esa imagen que se adora como si fuera Dios, pero no lo es, no es tanto, esto lo explica Pablo Richard, no es tanto la materialidad lo que está condenando ahí, no es que sea hecho de metal, ¿verdad? O oro, no es una oposición entre espiritualidad inmaterial y materialidad, digamos, antiespiritual, ¿verdad? No es eso. Sino que el fragmento se da en un contexto sociohistórico muy preciso, que se da en el marco de una lucha por la liberación nacional. Es decir, lo que sucede es que el Éxodo es la historia donde se explica cómo un pueblo que era esclavo se libera de su esclavitud, marcha hacia el desierto, es decir, está en un periodo de transición entre su antigua esclavitud y la tierra prometida, y en el medio de ese periodo de transición entre su época de esclavitud y la tierra prometida, lo que pasa es que se cansan de esperar a Moisés, se cansan de que no haya tierra prometida, se cansan de andar por el desierto. Entonces deciden que se van a hacer otros dioses, se van a hacer su propio Dios, ¿verdad? Y que pero sobre todo que van a dejar de avanzar hacia la tierra prometida. Esa es la gracia del ídolo. El ídolo es porque lo que quieren es regresar a Egipto, ¿verdad? O sea, ese es el punto del ídolo. Es un dios de la resignación, es un dios de la esclavitud, ¿verdad? Porque no es que sea un becerro, no es que sea de oro, eso no es lo importante, sino que el Dios está hecho para decir: fue un error salir de Egipto. Es decir, no tendríamos que haberle hecho caso nunca a Moisés. Al final estábamos mejor con el faraón que con Moisés, ¿verdad? Y que por tanto hay que devolverse a Egipto, ¿verdad? Porque ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la interpretación de Pablo Richard es que el concepto que es más importante en el cristianismo es el concepto de ídolo, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque en las versiones más conservadoras de la interpretación de la Biblia, de la escritura, se sostiene que quienes son los enemigos, digamos, del cristianismo son los ateos, quienes no creen en Dios, ¿verdad? Y como Epicuro, ¿verdad? Vimos en la clase anterior que
la acusación que en el siglo XVI recae sobre Giordano Bruno es la acusación de que es epicureísta, es decir, que es ateo, que no cree en Dios, ¿verdad? Y eso le cuesta la vida, ¿verdad? Digamos, la acusación de no ser creyente todavía en el siglo XVI era suficiente para que uno lo torturaran o lo mataran, ¿verdad? Porque había una suposición de que no había, que era imposible que hubiera una persona moralmente buena si no creía en Dios. La suposición. Y sin embargo, el libro no dice nada del ateísmo en particular. El libro sí habla mucho de la idolatría y de los ídolos, ¿verdad? Sí está claro que lo que es contrario a la fe no es el ateísmo, es la idolatría, ¿verdad? Entonces, los cristianos deberían estar particularmente en guardia de la idolatría, no del ateísmo, ¿verdad? Porque el ateísmo lo que hace es no decir nada sobre los dioses. ¿Ves? Pero la idolatría es otra cosa. La idolatría es una imagen que se presenta como si fuera Dios, que se adora como si fuera Dios, pero no es Dios. En el caso de la interpretación de Pablo Richer, es un Dios falso, ¿verdad? Y es un Dios falso porque es un Dios de la esclavitud. Por eso es que es falso, ¿verdad? Y por lo tanto, esa espiritualidad, la idolatría, digamos, es una espiritualidad de muerte, es una espiritualidad de esclavitud, ¿verdad? Dices. Y, digamos, la verdadera fe sería una fe de liberación, la idea que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ir viendo, digamos, el concepto como tal que se va desarrollando, ¿verdad? De ídolo. Entonces, ídolo es esta imagen a la que se ora y hace la que se rinde culto. Esta es la otra cosa que es importante en la interpretación esa de los ídolos del cristianismo es, el cristianismo introduce el libro, introduce la idea que la religión es universal y además introduce el monoteísmo, que tampoco era normal en el pasado. Digamos, los griegos y los iraníes y los mesopotámicos y los romanos, todos ellos son politeístas, es decir, creen que hay muchos dioses. No un dios, sino muchos dioses. El cristianismo introduce la idea de que no, de que hay un solo Dios, ¿verdad? Y ese Dios es verdadero, ¿verdad? Y es universal. Es decir, tiene un mecanismo, digamos, su fe y su subjetividad religiosa es muchísimo más fuerte, ¿verdad? O sea, tiene una idea de verdad fuerte y tiene una idea de religiosidad fuerte. En cambio, la religiosidad romana, por ejemplo, era muchísimo más pragmática, ¿verdad? Había una religiosidad, habían dioses de distinto tipo, y los romanos cada vez que conquistaban un pueblo nuevo, por ejemplo, cuando conquistaron a Palestina, lo que hacían es que iban como subiendo para arriba todas las deidades del panteón de los pueblos que iban conquistando, ¿verdad? O sea, no presionaban mucho con que abandonaran sus dioses ni que dejaran de rezar por sus dioses. A veces lo romanizaban, como para que todo el mundo quedara contento, pero no los prohibían. Porque para los romanos había que ser pragmático. ¿Para qué ibas a enfrentarte con la fe de la gente? Que no es solo su fe, sino que es su subjetividad, digamos, la forma en la que está estructurado su mundo, que muchas veces es a través de la fe, como está estructurado. Entonces, ¿para qué cambiarlo? Siempre y cuando la gente pagara impuestos, los romanos tranquilos de la vida ahí, que rezaran por lo que quisieran, ¿verdad? En cambio, el cristianismo introduce otra mirada. Hay un Dios único, ese Dios está en un libro, la verdad de ese Dios está en una palabra, y esa verdad es universal, ¿verdad? Por lo tanto, los otros dioses son ídolos. No son otros dioses, son ídolos.
Es decir, son imágenes que se presentan como si fuera Dios, pero no lo son, ¿verdad? Y ustedes vieron con Gray Hipatia, ¿verdad? ¿Vieron la vida de Hipatia de Alejandría? Hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hay una parte de, si quieren la pueden volver a ver, yo creo que está liberada de internet, siempre es un buen momento para volver a verla, pero hay una parte donde Amonio, que es un predicador cristiano, ¿verdad? Dice, Serapis, que es un dios zoroastrista, es persa. Dice Serapis, ¿a quién puede tomar en serio a un dios que tiene una maceta en la cabeza? ¿Verdad? Y por eso es que en la película también, digamos, cuando aparecen la muchedumbre cristiana, entra gritando a la biblioteca, Dios es uno, ¿verdad? No, o sea, no hay muchos dioses, no puede haber muchos dioses. Y todas esas cosas son ídolos. Y por eso es que tumban las estatuas, ¿verdad? Porque no solo son representaciones imaginarias, sino que son ídolos. Y por eso es la agresividad con la que enfrentan a los ídolos. Porque si la verdad es Dios trinitario y la palabra revelada, el engaño, por lo tanto, solo puede ser una actividad diabólica. Es decir, si la verdad es Dios, el engaño tiene que ser no Dios, tiene que ser el diablo, que aparece en pasaje de Jesús en el desierto, ¿verdad? En el Evangelio según San Mateo, de 4 al 11, ¿verdad? Que dice, entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre, y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, diciendo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca, ta, ta, ta. Luego aquí al final, ¿verdad? Dice, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Y le dijo entonces, apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo le harás culto. Entonces el diablo lo dejó y llegaron ángeles para servirle. Si se fijan, este pasaje lo que describe es como una especie de alucinación, ¿verdad? Y habíamos hablado de la alucinación antes, ¿verdad? Cuando hablábamos de Epicuro, porque para Epicuro, por ejemplo, la alucinación, eh, ver cosas que no están ahí, es producto de la imaginación, es la imaginación la que hace eso. Y la imaginación es la que nos induce al error, ¿verdad? Esa es la explicación de Epicurio, de dónde viene el error. Es la imaginación la que mezcla las cosas y por eso nos confunde, ¿verdad? En el cristianismo, en la filosofía cristiana, el error no puede venir de la imaginación, ¿verdad? Porque el error solo puede ser una actividad diabólica, solo puede ser un engaño del diablo, no puede ser otra cosa, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, porque además el cristianismo tiene una antropología filosófica, que, o sea, una antropología filosófica quiere decir una teoría de cómo los seres humanos somos, una teoría profunda de cómo los seres humanos somos. Y la antropología filosófica del cristianismo es la idea de que los seres humanos somos lábiles, que es la palabra que ellos usan. Lábiles. ¿Y qué significa lábiles? Lábiles quiere decir que estamos pandeados para el lado malo. No que somos malos, sino que estamos pandeados para el lado malo. Que como estamos ¿Qué hechos de carne, significa pandeados? que estamos inclinados para el lado malo, Ah, ya. como que cojeamos hacia el lado malo. Como estamos hechos de carne, entonces, hay un tema metafísico de entrada en el cristianismo que es la idea de la caída,
que es una caída metafísica, que la caída es la pérdida del paraíso. Es decir, vivíamos en el paraíso, pero hubo el diablo nos tentó, ¿verdad? El diablo en forma de serpiente nos tentó con la fruta del árbol de todas las ciencias, que siempre se representa como una manzana, pero eso no está en ninguna parte del libro, en ningún lado dice que es una manzana. Así que muy mal por la mala prensa que ha tenido la manzana todos estos siglos, pero o sea, es una fruta de un árbol, pero ya. Y entonces, teniendo todo lo bueno posible, nosotros nos inclinamos para el lado malo, digamos, elegimos el pecado. Esa es la idea, ¿verdad? Los seres humanos somos libres porque Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Pero en el libre albedrío, teniendo la opción de hacer las cosas bien y la opción de hacer las cosas mal, es decir, de elegir el bien o de elegir el pecado, nosotros tenemos que elegir el pecado. O sea, estamos como pandeados para el lado malo, ¿verdad? Nos inclinamos para el lado malo. Y eso es una cosa metafísica, tiene que ver con el pecado. Somos criaturas pecadoras, ¿verdad? Entonces no es algo que se pueda solucionar. Digamos, así son los seres humanos, es su condición, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que hay que pasar confesándose, porque uno siempre, teniendo una opción buena y una mala, siempre, ¿verdad? Si tiene la opción de comida vegetariana y la opción de alimentarse solo de chicharrones, uno siempre escoge alimentarse solo de chicharrones, ¿verdad? No tiene la opción de venir a la clase de filo o irse a tomar cerveza con los amigos, entonces uno siempre escoge ir a tomar cerveza con los amigos. Está pandeado para el lado malo. Entonces, el engaño, como aparece en la pérdida del paraíso, en los fragmentos que tienen que ver con la pérdida del paraíso, el engaño lo ejecuta el diablo. Y también como aparece en San Mateo. También, es decir, cuando uno se equivoca, en el sentido, cuando uno elige el pecado, no es la imaginación, como dice Epicuro, ¿verdad? Vamos a ver que luego, por ejemplo, Bacon tiene otra explicación de dónde viene el error, vamos a ver que Holbach tiene otra explicación de dónde viene el error. El cristianismo, en este caso, la explicación que tiene es que es el diablo el que se equivoca. Entonces, la idolatría tiene el problema de que no es solo una imagen que representa otros dioses, sino que detrás de esos dioses está el mal, está el diablo, ¿verdad? Está la condenación, ¿verdad? Entonces, por eso hay que salvar a los idólatras, porque se están condenando aunque no sepan que se están condenando. Y por eso hay que salvarlos y por eso hay que destruir los ídolos, ¿verdad? Esa interpretación sobre los ídolos puede tener una forma muy conservadora de ser entendida o una forma más progresista de ser entendida, ¿verdad? Durante la conquista y la colonia, los conquistadores españoles consideraban que la religiosidad de los pueblos indígenas era idólatra, ¿verdad? Y por eso es que la exterminaron, digamos, la desaparecieron, porque consideraban que detrás de esos dioses no es que había otros dioses, sino que detrás de eso estaba el demonio. Y todas esas personas se iban a condenar, por lo tanto había que convertirlas a la buena nueva, ¿vale? ¿Verdad? Aunque no quisieran, porque como la verdad es la verdad, no importa que usted no entienda la verdad, es que usted se convierta en la verdad. Si usted cree, va a entender, lo importante es que crea. O en la interpretación de Pablo Richard, que es la que ustedes leyeron, que es la interpretación de la teología latinoamericana de la liberación, que es una interpretación a mi gusto más interesante. Richard dice, efectivamente, el concepto de ídolo es una imagen a la que se adora y se rinde culto como si fuera una divinidad en sí y no como una representación de ella. Esa representación, ese ídolo, es un ídolo de la muerte, ¿verdad? En contra de la vida. Y bajo el capitalismo contemporáneo, la imagen a la que se adora y se le rinde culto como si fuera una divinidad es el dinero, ¿verdad? El dinero no es ninguna cosa, el dinero es una imagen, una representación
de todos los valores posibles, ¿verdad? Y se le adora como si fuera Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, la obligación del cristianismo sería enfrentarse a los ídolos allí donde aparezcan, es decir, a los dioses de la esclavitud, a los dioses de la muerte. Y el principal dios de la esclavitud, el principal dios de la muerte en nuestra sociedad contemporánea es el dinero. Por lo tanto, quienes son cristianos deberían actuar, digamos, en tanto que personas con fe, a favor de una sociedad sin dinero, porque es un ídolo, tiene todas las características de un ídolo. Se le adora como si fuera Dios, es una imagen, se le rinde culto, representa todos los valores muertos, todo lo muerto, no representa lo vivo, sino representa lo muerto. Entonces tiene todas las características de los ídolos. Y esa es la interpretación, digamos, de la teología latinoamericana de la liberación, ¿verdad? Que es muy interesante. Es una interpretación, digamos, más radical de lo que la Biblia dice. No es, por cierto, la interpretación mainstream ni mayoritaria de la Iglesia. Es decir, la teología latinoamericana de la liberación fue un segmento muy pequeño y muy minoritario de los sacerdotes y de los laicos en América Latina durante los años 60 y 70, sobre todo influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana y por el triunfo de la Revolución Nicaragüense del 59 y del 79. Fueron derrotados como interpretación teológica dentro de la Iglesia. Digamos, sus principales exponentes fueron mandados a callar por la Iglesia, porque dentro de la Iglesia el Papa tiene la capacidad de ordenar el silencio de los sacerdotes. O sea, lo pueden mandar a callar, no en el sentido de, como los profesores podemos mandar a callar a los estudiantes, en el sentido de decirles, no hagan bulla, por favor, déjenme hablar, sino en el sentido de decirles, no vuelva a hablar sobre nada. Entonces tienen que guardar silencio. Que fue lo que se le ordenó a Leonardo Boff, que es otro de los representantes de la teología latinoamericana de la liberación. El libro de Richard está en la biblioteca de Tacares, los libros de Leonardo Boff también están en la biblioteca de Tacares, por si a alguno de ustedes les interesaría ese tema. A partir de ahí, vemos que, como les dije en la clase anterior, toda epistemología tiene implicaciones éticas e implicaciones políticas, ¿verdad? En el cristianismo es lo mismo. Hay una epistemología, credutem intelligam, creo porque entiendo porque creo, ¿verdad? Y aunque sea absurdo, creo, justamente porque es absurdo. Y esa es o sea, es una forma de entender el mundo donde es más importante la fe que la razón, ¿verdad? Si en Epicuro es más importante los sentimientos que la razón, en el cristianismo es más importante la fe que la razón y que los sentimientos. Esa epistemología quiere decir, la verdad está concentrada en el libro y en la idea de que hay un Dios que es 3 en 1, ¿verdad? El engaño tiene que ver con la actividad diabólica, que es la que cambia el sentido de las imágenes para desviarnos de la verdad revelada. Eso hace que, por lo tanto, el principal enemigo del cristianismo no sea el ateísmo, sino la idolatría, que es su principal enemigo. Y bueno, de ahí viene el concepto de ídolo, ¿verdad? Como tal. Y eso tiene una implicación también ética y política, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ética, yo sé qué acción es buena y qué es mala sobre la base de lo que diga el libro, ¿verdad? El libro es el que me indica cómo sé si mi acción es buena o mala, ¿verdad? Si en la ética de Epicuro uno sabía que su acción era buena o mala sobre la base del hedoné, de este equilibrio entre el placer y el no dolor, ¿verdad? Eso es el equilibrio que me da mi propio cuerpo de saber
qué cosa me parece placentera y qué cosa me parece desagradable, y sobre esa base puedo saber si mi acción es buena o no, no aplica en la filosofía y en el pensamiento cristiano, sino que aplica la epistemología que ya viene incorporada, que es si la verdad está en el libro, lo que determina qué cosa es buena y qué cosa es mala es lo que diga el libro, que es bueno o malo, ¿verdad? Entonces, las acciones que no son prohibidas por Dios son moralmente correctas. Las acciones que son prohibidas por Dios son moralmente erróneas. Dentro de esas acciones hay una cosa que se llama los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esos mandamientos son las prescripciones de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y además, también por, eso es más el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces están los 10 mandamientos, entonces esas acciones son las que están buenas y las otras no. Y en el Nuevo Testamento hay una idea de la obligación de amar al prójimo, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Eso es una obligación, ¿verdad? Es decir, los cristianos están moralmente obligados a amar al prójimo. Es su obligación moral. No pueden no amarlo. Eso evidentemente, ustedes dirán, bueno, pero hay mucha gente que no ama a su prójimo. Pues, se supone que el prójimo no serían buenos cristianos si no aman a su prójimo, ¿verdad? Porque eso es lo que está escrito como tal, el libro. Eso va a hacer que luego, veremos cuando veamos a Bacon y veamos a Holbach, recaiga sobre la filosofía, el pensamiento cristiano, la crítica de ser hipócritas, ¿verdad? De que no cumplen con las leyes que ellos mismos escriben en el libro, ¿verdad? Y con los mandatos que ellos mismos escriben. Y desde el punto de vista político, que también se deriva de lo que se sigue de la epistemología y de la ética, el cristianismo considera que la acción política se deduce de lo que dice el libro, nuevamente, y el pasaje más importante en ese sentido es el de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es un fragmento en el que los cristianos le preguntan, los judíos le preguntan a Jesucristo que si ellos están obligados a pagar impuestos al César, aunque el César no sea cristiano. Y él dice que no, que la obediencia cívica es una virtud cristiana, es decir, que los cristianos tienen que hacerle caso al Estado. De la misma forma que hay una especie de sumisión a las circunstancias sociales y naturales, porque más allá de las vicisitudes de la ciudad de los hombres, es decir, de esta vida, se perfila una meta más grande, que es la ciudad de Dios, la gloria de Dios, y eso se hace a través de una militancia de la fe, ¿verdad? Eso se llama en la filosofía y en el pensamiento cristiano la teoría de las dos espadas. Es el nombre que tiene la teoría política cristiana. Se llama la teoría de las dos espadas. ¿Qué es la teoría de las dos espadas? Que Dios en su infinita sabiduría dio dos espadas al mundo. Una que es el Estado, el emperador, y otra la iglesia. Y cada una en su ámbito tiene autoridad y hay que respetar esa autoridad. El Estado tiene la autoridad que tiene que ver con la ley civil, ¿verdad? La autoritas, la ley. Y sobre la iglesia recae la santidad, que es como la autoridad moral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se soluciona, o cómo solucionaban, o cómo tienen que solucionar los cristianos un problema político cuando choca el Estado con la iglesia, cuando los intereses de la iglesia y el Estado no coinciden? Deberían priorizar los intereses de la iglesia,
Eso es lo que dice, ¿verdad? Aunque están obligados a la sumisión al Estado, en principio, salvo que haya un choque con la fe, deberían hacerle caso al Estado. Solo no pueden hacerle caso al Estado cuando hay un choque con la fe. Pero que la mejor forma de gobierno para ellos sería un gobernante que le haga caso a la iglesia, ¿verdad? Es decir, que las dos espadas funcionen juntas, ¿verdad? Simultáneamente. Se llama la teoría de las dos espadas. Y en eso consiste la teoría cristiana, ¿verdad? Del ídolo. Son las 13:40. Vamos a hacer un corte, cortito, de 15 minutos y vamos a empezar a hablar de Bacon para ir adelantando la teoría de los ídolos de Bacon. Entonces, voy a parar la grabación en este momento y buenas, hagan así para saber que están por ahí. Bueno, vamos a terminar esto y vamos a empezar, esperando que podamos terminar la próxima evolución del concepto de ídolo. Y aquí vamos a llegar a Francis Bacon. Aquí estamos en otro momento de la historia. El cristianismo fue digamos, la visión de mundo dominante desde más o menos el siglo IV de nuestra era hasta el siglo XVI, unos 12 siglos. Pero a partir del siglo XVI ocurre el surgimiento de las ciencias nuevas, se lo llama, es el surgimiento el inicio de la modernidad. El inicio de la modernidad va acompañado con el surgimiento de la ciencia, sobre todo va a ser importante el surgimiento de la física, ¿verdad? La química, la biología, ¿verdad? Aparecen asociados nombres propios muy importantes como Copérnico, como Galilei, como Kepler, ¿verdad? Es decir, es el descubrimiento de las ciencias modernas y del mundo de las ciencias modernas. Y obviamente hay una crisis de sentido de la teología cristiana, ¿verdad? Sobre todo por una serie de descubrimientos científicos, ¿verdad? Que ponen en tela de juicio la idea de que la verdad es el libro. Por ejemplo, los descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, la circunnavegación del globo, ¿verdad? Circunnavegación del globo, el descubrimiento de las lunas de Júpiter, por ejemplo. La demostración de la teoría heliocéntrica. Todos estos descubrimientos físicos y geográficos ponen en tela de juicio el criterio de verdad del cristianismo. La verdad es el libro, porque ninguno de esos descubrimientos está en el libro. Es decir, el libro lo que dice es que la Tierra es el centro del universo, ¿verdad? Entonces, la demostración de que el Sol está en el centro del sistema solar es algo que no está en el libro, ¿verdad? América no está en el libro tampoco. No hay ninguna parte del libro de que hable de América, ¿verdad? Ni de Australia, ni de Nueva Zelanda, ni de ninguno de estos países, y mucho menos que hable de los habitantes de América, de Nueva Zelanda o de Australia. El libro dice que hay 7 astros como 7 días, como los 7 días que Dios trabajó para hacer el mundo.
y no hay 7 astros, hay más. Está Júpiter, está Saturno, ¿verdad? Además Júpiter tiene lunas alrededor de él. Entonces, todas estas nuevos descubrimientos científicos solo podían significar una de las dos cosas. O ese conocimiento era idolatría, o el libro estaba equivocado. Ya no podía ser el criterio de la verdad. Entonces, las ciencias nuevas van a tener como criterio de la verdad no el libro, sino el experimento. ¿Verdad? Que el experimento es un criterio que utiliza la ciencia moderna. El experimento es un ejercicio controlado. Es un ejercicio controlado de un saber científico. Y este ejercicio es replicable, ¿verdad? Controlable y replicable. Es la experimentación la que va a ser el criterio de la verdad. Y en ese patín es que está Bacon, que es el filósofo que a ustedes les toca leer para ver las teorías sobre los ídolos. Entonces vean qué interesante. ¿Cuál es la definición de ídolo que tiene Bacon? La definición está en el fragmento 38. Dice, los ídolos y nociones falsas que ya se han apoderado del entendimiento de los hombres, arraigando con fuerza en él lo tienen ocupado a punto tal que no solamente la verdad encuentra difícil abrirse paso, sino aun cuando ese paso haya sido abierto y allanado, ellos retornarán de conjunto y entorpecerán la renovación de las ciencias, al menos que los hombres estén advertidos y se guarden de ellos según sus posibilidades. Entonces, para Bacon, los ídolos, ya ahora tiene todo otro sentido, no es el ídolo del cristianismo, sino es el ídolo como lo entiende él. Los ídolos son nociones falsas y son también lo que entorpece la renovación de las ciencias, ¿verdad? Bacon escribe lo que escribe en el siglo XVI, siglo XVII, y la preocupación de él es cómo surgen las ciencias nuevas y cómo hacemos para que la física se transforme en una ciencia, en un conocimiento riguroso. Y para eso hay que cuidarse de los ídolos, ¿verdad? Que es estas nociones que se han apoderado del entendimiento y han arraigado con fuerza de él. Y lo tienen ocupado a tal punto que no solamente la verdad encuentra difícil abrirse paso, sino que aunque se haya abierto y allanado, ellos retornarán de continuo, ¿verdad? Los ídolos retornan de continuo, inclusive frente a la evidencia de la verdad científica, los ídolos retornan de continuo y entorpecen el desarrollo de las ciencias. Muy importante ese fragmento, ¿verdad? Porque eso quiere decir que para Bacon, los ídolos es una cosa de la cual no nos podemos deshacer del todo, sino que siempre regresan y que nosotros no nos queda más que estar en guardia en relación con ella, con ellos. ¿Y cuáles son los ídolos? Bacon identifica que hay 4 tipos de ídolos. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de ver. ¿Perdón? Dice, existen 4 clases de ídolos que tienen subyugado al entendimiento de los hombres. Y le han dado los de la primera clase, los llamo ídolos de la tribu, a la segunda ídolos de la caverna, los de la tercera del mercado y a la cuarta del teatro. Entonces, Bacon identifica que hay 4 tipos de ídolos distintos. Los de la tribu, los de la caverna, los del mercado y los del teatro, ¿verdad? El primer ídolo es el ídolo de la tribu, ¿verdad? El ídolo de la tribu, dice Bacon, tiene su fundamento en la naturaleza humana, en la tribu o en la estirpe misma de los hombres. Es erróneo, en efecto, que los sentidos humanos sean la medida de las cosas. Antes bien, toda aprehensión de los sentidos y del entendimiento se produce según la naturaleza de los hombres, no según la naturaleza del universo. El entendimiento humano es como un espejo cuya superficie fuera desigual.
respecto de los rayos de los objetos y que mezclara la naturaleza de la de estos y las deformara y las impurificara. El primer ídolo, este ídolo que está aquí, el ídolo de la tribu, podríamos llamar el ídolo del antropocentrismo, así lo llamaremos. ¿Qué es el antropocentrismo? La tendencia de los seres humanos a creer que las cosas funcionan como los seres humanos. Creer que el universo funciona como funcionan los seres humanos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a volver a leer el fragmento. Quiere decir, los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la naturaleza humana, es decir, en lo que está fundamentada el ídolo de la tribu está en la forma misma en la que los seres humanos somos. Nuestra naturaleza nos hace creer que así como somos nosotros, así son todas las cosas del mundo. Tendemos a antropomorfizar las cosas y sobre todo tendemos a antropomorfizar el universo, ¿verdad? Es erróneo, en efecto, que los sentidos humanos sean la medida de las cosas. O sea, las proporciones que nosotros tenemos del mundo no son verdaderas. Y toda aprehensión de los sentidos y el entendimiento se produce según la naturaleza de los hombres y no según la naturaleza del universo. El entendimiento humano es como un espejo cuya superficie fuera desigual respecto a los rayos de los objetos y que mezclara su naturaleza con la de estos y la deformara y las impurificara. El entendimiento humano es como un espejo que mezcla las cosas. Nosotros tendemos a mezclar la naturaleza de las cosas con la naturaleza, con nuestra naturaleza. Por eso, por ejemplo, uno podría creer que los desastres naturales son producto de la ira de los dioses, ¿verdad? Es decir, que el estallido de un volcán es porque los dioses están enojados con nosotros y quieren castigarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea de enojo y la idea de castigo son ideas que solo tienen sentido para los seres humanos, que somos seres con conciencia y con voluntad. Pero los volcanes ni se enojan, ni tienen voluntad, ni quieren nada, ¿verdad? Es decir, el funcionamiento de un volcán es el funcionamiento de la naturaleza misma, ¿verdad? Y hay unas reglas cuando para saber cómo funciona el volcán, ¿verdad? Había algunos filósofos como Kepler que creían que el mar era una criatura viva y que el movimiento de las mareas, la marea alta y la marea baja, era como la respiración, ¿verdad? Como la inhalación y la exhalación de los pulmones, y que cuando la marea subía y la marea bajaba, era el equivalente de cuando nosotros inhalamos y cuando nosotros exhalamos el aire, ¿verdad? Y eso es una antropomorfización. Las mareas del mar no tienen nada que ver con la respiración. La respiración es una cosa que tiene sentido para los seres humanos que dependemos del oxígeno para vivir. Pero el movimiento de las mareas tiene que ver con la gravedad de la Tierra, ¿verdad? No, el mar no necesita respirar, ¿verdad? Y los seres humanos sí. Pero nosotros imaginamos que el mar necesita respirar porque nosotros necesitamos respirar, ¿verdad? La idea como las ideas que están en la filosofía Gaia y ese tipo de filosofías, ¿verdad? La idea de que la Tierra es un ser vivo que tiene conciencia, que tiene voluntad y que tiene deseos o ese tipo de cosas, o que el universo tiene deseos, tiene voluntades, como que el universo le desea cosas a uno, ¿verdad? O que el universo planifica cosas para uno. Eso es todo antropomorfización, digamos, ni el universo, ni los planetas, ninguno de los fenómenos naturales puede ser explicado con las categorías de los seres humanos. No tienen voluntad, no tienen deseo, no tienen amor, no tienen odio,
no les importa nada, ¿verdad? No pueden ser antropomorfizados para ser entendidos, sino que hay que estudiar la naturaleza real de esos fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, la antropomorfización de las cosas, ¿verdad? Ese es el primer ídolo, el ídolo de la tribu, ¿verdad? El segundo ídolo es el ídolo de la caverna, que es un poco más fácil de entender y ya vimos un poco de ese ídolo cuando estudiamos el traje nuevo del emperador, ¿verdad? El ídolo de la caverna dice: los ídolos de la caverna son los del hombre individual, pues cada uno posee, además de los extravíos de la naturaleza, en general, una caverna o gruta particular que quiebra y desbarata la luz natural. Ello se produce en parte a consecuencia de las peculiaridades y de la naturaleza particular de cada individuo, en parte causa de su educación y del comercio y los otros, en parte en razón de los libros que ha leído y de las autoridades que respeta y admira. Y en parte nace la diferencia de las impresiones según se trate de un modo de sentir ya predispuesto o prejuicioso, o bien de un temple reposado y ecuánime, o cosas por el estilo. El entendimiento humano, por lo tanto, es de acuerdo con la complexión que presenta en cada individuo, algo muy variable, torcido y, por así decirlo, azaroso. Por ello acertó Heráclito cuando dijo que los hombres buscan las ciencias en sus pequeños mundos, pero no en el mundo grande y común, ¿verdad? Entonces, las ciencias están en el mundo grande y común, no en los ánimos particulares de cada quien. El ídolo de la caverna hace referencia al mito de la caverna, de Platón, ¿verdad? Que es un mito que dice que, que hay un hombre que vive dentro de una caverna, toda su vida ha vivido dentro de una caverna, lo único que ve son las sombras de la realidad reflejadas por la luz del sol, y como no conoce nada más que la caverna, cree que las sombras que hay en la caverna son la realidad, ¿verdad? Hasta que finalmente sale de la caverna, cuando sale el sol lo ciega, entonces cierra los ojos, pero vuelve a abrir los ojos y se da cuenta que las sombras que él veía en la caverna eran en realidad solo las sombras pálidas de las cosas reales, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las primeras grandes metáforas de epistemológicas de la historia de la filosofía. Y cuando Bacon dice que la naturaleza particular de cada individuo, en parte a causa de la educación, en parte a causa del comercio con otros, en razón de los libros que ha leído y de las autoridades, podríamos decir que el ídolo de la caverna es la crítica a las costumbres, a las tradiciones, ¿verdad? Las costumbres y las tradiciones son un ídolo. Es decir, nosotros creemos aceptar las cosas a causa de la educación que hemos recibido, del intercambio que hemos recibido con los otros seres humanos, de los libros que hemos leído, de las autoridades que tenemos, de los profesores que respetamos y admiramos, pero eso no es razón para que algo sea verdadero, ¿verdad? Es decir, el argumento, eso es verdadero porque en mi pueblo siempre se ha hecho así, no es un argumento real, ¿verdad? La costumbre no es ningún argumento de verdad. Que eso se haya hecho siempre así en mi pueblo, lo único que demuestra es que así se ha hecho siempre en su pueblo. Pero puede ser que toda la vida lo hayan hecho mal. Igual la educación, ¿verdad? Es decir, el argumento es, eso es así porque a mí me dijeron que así era, así me dijo mi papá, así me dijo mi profesor que era así, no es un argumento suficiente para que algo sea verdad. Sino que las cosas tienen su propia legalidad, una legalidad universal, y esa legalidad tiene que ser descubierta y entendida por todos y todas, ¿verdad? Y ese es el ídolo de la caverna.
El ídolo del mercado puede ser un poco más difícil de entender, pero es una crítica al lenguaje, sobre todo. Dice, hay también ídolos engendrados por el contacto recíproco y la comunidad de género, lo que llamo ídolos del mercado o a causa del comercio y la asociación entre los hombres. Pues los hombres se asocian por medio del discurso, pero las palabras son impuestas a las cosas según la concepción del vulgo, por lo cual la necia deslealtada imposición de nombres estorba enormemente el entendimiento. Y nada mejora la situación las definiciones y explicaciones con que los sabios suelen muchas veces defenderse y resguardarse. Pues las palabras violentan el entendimiento, lo perturban todo e inducen a los hombres a controversias y fantasías innumerables y carentes de sentido. Esa crítica, la crítica del mercado, es una crítica al lenguaje, ¿verdad? Se llama el ídolo del mercado porque en el mercado uno se entiende, no es tan importante la precisión de la palabra como entenderse, ¿verdad? Es decir, si uno dice, hey, regáleme 3 de esos chunches, uno no está mal que uno le diga chunche a eso, porque el vendedor entendió que era lo que uno quería comprar, ¿verdad? En el mercado no es relevante que uno le diga mamón chino y no a rayán a la fruta, ¿verdad? Porque el vendedor entiende que es un mamón chino, ¿verdad? Y que si uno no sabe que esa fruta se llama rayán y no mamón chino, pues no es importante, porque lo importante es que uno pueda comerciar con esa persona, ¿verdad? Eh, y el lenguaje tiene eso, el lenguaje tiene la capacidad de hacernos entendernos entre nosotros, aunque no estemos usando bien los términos. Y además, esta es la otra cosa que le molesta a Bacon, el lenguaje tiene capacidad performativa, sí, tiene la capacidad de inventar mundos que no existen, que eso es lo que sucede en la poesía y en la literatura, ¿verdad? Es decir, el sentido y el sonido del lenguaje le permiten a uno producir mundos que no existen y entenderlos de todas formas. Por eso es que nosotros podemos entender mundos que no existen, como por ejemplo el de Harry Potter, ¿no? O el de Macondo, de 100 años de soledad. Entonces, a Bacon le parece que eso está mal, porque el lenguaje es impreciso, el lenguaje es equívoco, ¿verdad? Nos deja impresionar el sentido del sonido, podemos usar palabras que significan cosas distintas, o podemos usar palabras que son ambiguas y no nos dejan abierto el sentido. Entonces eso le molesta a Bacon, y lo que él está alegando es uno de los desarrollos que va a ser más importante en el desarrollo de las ciencias, que es el desarrollo de lenguajes técnicos y de lenguajes unívocos, ¿verdad? La ciencia tiende a hacer eso, tiende a construir lenguajes técnicos propios para evitar confusiones. Entonces, por ejemplo, fuerza puede significar muchas cosas, dependiendo de si uno lo usa en el lenguaje común, pero fuerza solo significa una cosa en física, ¿verdad? Fuerza es masa por aceleración, creo, ¿verdad? Y ahí no hay discusión del significado de fuerza. Fuerza es eso, fuerza es masa por aceleración. Igual con la palabra trabajo, ¿verdad? Trabajo, uno puede dar muchas definiciones de trabajo, ¿verdad? Posibles, contradictorias entre sí, pero en la física trabajo es una cantidad mesurable que uno no puede poner en tela de juicio qué es, ¿verdad? Entonces los conceptos de la ciencia son esos, son un instrumental técnico, una serie de conceptos que nos ponen de acuerdo en el sentido que tienen las palabras, ¿verdad? Para evitar discusiones falsas, discusiones eh, poéticas, ¿verdad? El caso extremo del uso del lenguaje científico, si ustedes tienen amigos que son de ingeniería informática, se lo pueden preguntar, que la carrera se da en el recinto. La informática es una versión tan extrema de lenguajes unívocos que solo son unos y ceros, ¿verdad? El lenguaje de la programación es 1 y 0, es sí y no, positivo y negativo. Y todas las combinaciones posibles son positivo y negativo, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? El lenguaje de la informática. Y finalmente, ya para terminar,
el cuarto ídolo, Bacon habla del ídolo del teatro, ¿verdad? Dice que existen por ídolos que se apoderan del alma de los hombres por obra de la diversidad de los dogmas filosóficos y las reglas erróneas de demostración. Aquí lo que Bacon está criticando sobre todo es la especulación filosófica en contra de la experimentación, ¿verdad? Antes del desarrollo de las ciencias modernas, cuando no se sabía algo de algún aspecto de la naturaleza, lo que se hacía es que se inventaba un constructo filosófico para rellenar la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Aristóteles decía que la razón por la cual las estrellas no caían del cielo es porque flotaban en el éter, que es como una sustancia que está por encima de la Tierra. Pero el éter no existe. Aristóteles nunca demostró que el éter existiera, nada más lo postuló filosóficamente, ¿verdad? O antes de que existiera la química moderna, se decía, bueno, algunos cuerpos agarran fuego y otros no porque unos tienen más flogisto que otros. Y el flogisto es un elemento que se inventó alguien para decir es lo que hace la combustión de las cosas. No es una explicación sobre la base del oxígeno, ¿verdad? Entonces, en ese argumento, digamos, Bacon sobre todo está en contra de la especulación filosófica, en contra de la experimentación, de la demostración empírica y experimental de los conceptos, ¿verdad? Entonces, esos serían los cuatro ídolos. Entonces, vamos a seguir más adelante ya viendo, ya entrando propiamente en materia. Bueno, la próxima semana es Semana Santa y la próxima clase vamos a ver ya las primeras demostraciones. Vamos a ver Holbach, Feuerbach, Marx, ¿verdad? Y ya propiamente empezaremos con el camino de la teoría de la ideología. Entonces, vamos a quedar con la clase hasta aquí y